Vivimos una realidad muy cambiante en el sector de la automoción, sobre todo por la influencia que están teniendo las nuevas tecnologías en los hábitos de uso de los nuevos vehículos. En esta ocasión contamos con la presencia de 3 invitados considerados como millennials o de nueva generación, con los que aprenderemos cómo ven el futuro y desarrollo de la nueva movilidad que estamos viviendo. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, pues hoy tengo que decir que estoy encantado, porque aquí en Ruta 2025 hemos hablado mucho del sector, por supuesto, de automoción, hemos investigado, indagado en muchos sectores y hemos comentado también mucho qué pensarán las nuevas generaciones de todo lo que hablamos, de todo lo que decimos, porque claro, visto desde un punto de vista un poco más veterano, a lo mejor no es tan la realidad como es en realidad. Vista desde un punto de vista mucho más joven. Hoy contamos aquí en Ruta 2025 con 3 jóvenes, con 3 personas jóvenes con los que vamos a aprender un poquito más sobre el mundo de la automoción y sobre cómo lo ven ellos. Bueno, de hecho, yo me he venido arriba hoy, me he venido con camisa de manga corta para parecer un poco más joven, ¿vale? Que aunque la mona se vista de seda, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal podemos aprender un poquito más de todo esto, ¿no? E indagar en este sector de la juventud, a ver cómo lo ven ellos. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tengo que decir que hemos conseguido 3 personas bastante relacionadas o vinculadas al mundo de la automoción a través de la empresa ECTLEN, que nos han permitido tener aquí a nuestros 3 invitados, como decimos, jóvenes, y que voy a presentar. Ahora mismo tenemos con nosotros a Sofía López García. Tengo que decir la edad, porque realmente son muy jóvenes. 25 años, especialista de marketing en ECTLEN, Departamento de Automoción. Sofía, bienvenida. Bien, gracias, Chema. Bueno, 25 años, juventud plena. Espero que nos puedes contar un poquito cómo veis, ¿no?, el mundo de la automoción, el mundo de la nueva movilidad, porque al final es una nueva movilidad lo que estamos viviendo, pues desde vuestro punto de vista, desde esa juventud, desde esa mentalidad que claro, a nosotros ya pues se nos viene un poco ya pasada de rosca, y en cambio sangre nueva, sangre fresca para hablarnos de ello. Aprenderemos mucho seguramente en el programa de hoy. Nuestro siguiente invitado, Javier Romero Ruiz, 30 años, gerente de cuentas en ECTLEN, también del Departamento de Automoción. Javier, bienvenido. Un placer y encantado de compartir este ratito contigo aquí y seguro que lo pasamos bien. Sí, además ya me han dicho que eres un máquina, que sabes de todo y tal, y que estás muy metido además de lleno en el mundo de la automoción. Acabamos de comentar, ¿qué haces en ECTLEN? Resulta que llevas cuentas de motos, de caravaning, de autos, en fin, un poquito de todo, por lo tanto, tu punto de vista va a ser importante. Sí, somos un poquito todoterrenos. Todos los comerciales en ECTLEN, todo el departamento comercial en ECTLEN, somos un poquito todoterrenos y bueno, a ver si podemos aportar nuestro granito de arena para que las nuevas generaciones sepan nuestros pensamientos. Sí, seguro que sí. Bueno, y nuestra tercera invitada, Ana Belén Rodríguez, de 25 años, especialista de marketing en ECTLEN en el departamento de distribución. Ana Belén, bienvenida. Encantada, un placer. Bueno, también jovencita, 25 años, departamento de distribución además, o sea que es que abarcas un poquito más, estáis ahí muy vinculados al sector de la automoción, al sector de la distribución, un poquito con las empresas también, viendo con ellas cómo evoluciona todo esto, o sea que seguro que contigo también aprenderemos bastante hoy. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues nuestros 3 invitados de hoy, gente joven, gente que bueno, por fin vamos a indagar un poquito más en este mundillo, ¿no?, de la juventud, de cómo lo ven, cómo ven esta nueva movilidad que estamos viviendo o que se nos está viniendo encima. Y además hay que advertir que la pandemia, que afortunadamente ya vamos dejando un poquito atrás, ha tenido mucho que ver en esta movilidad, sobre todo urbana, y sobre todo para gente joven que ya definitivamente se mueven y sobre todo piensan de manera diferente. Así que la primera pregunta va a ir para los 3, precisamente cómo veis desde vuestro punto de vista, cómo está cambiando esta nueva movilidad, un poquito hacia dónde va la nueva movilidad, sobre todo cómo la afrontáis vosotros y cómo movéis actualmente. Sofía, empiezo contigo. Bueno, pues creo que avanzamos a 2 velocidades completamente diferentes, dependiendo de las personas que vivimos en grandes ciudades, como puede ser Madrid,
donde a la gente de mi edad pues no damos la mayor importancia a tener un vehículo en propiedad, porque tenemos un montón de soluciones de movilidad para movernos, como vienen siendo los coches por suscripción, el pago por uso. El pago por uso, que vamos a hablar del pago por uso, porque es que yo creo que vosotros lo tenéis muy presente, el pago por uso, ¿no? Usar lo que necesitáis. Eso es. Además has dicho algo muy importante que también quiero indagar en ello, es la propiedad. O sea, nosotros, yo estaba deseando de cumplir 18 años, y ya me apunté antes de cumplir los 18 a la autoescuela para tener el coche enseguida, y creo que vosotros ya, vuestro pensamiento es un poco diferente, ¿no, Javier? Sí, en ese sentido la verdad que estoy totalmente de acuerdo con Sofía en lo que ella indica. Sobre todo es interesante el cómo ha cambiado en un corto periodo de tiempo los servicios de movilidad que tenemos a día de hoy a nuestra disposición. Empezamos con posibilidad de movernos en coche propio, vehículo propio, taxi o autobús, y a día de hoy tenemos posibilidad de movernos, por ejemplo, aquí en Madrid en servicios como City, Move, Car2Go, los patinetes eléctricos. En Sevilla recuerdo cuando inició el tema del Sebici. Yo que soy andaluz... Sebici. Sebici, exactamente. Pusieron un carril bici súper maravilloso por toda la ciudad y los jóvenes nos movíamos en bicicleta, en una bicicleta que tenía una suscripción mensual y que la verdad que en mi época pues fue algo innovador que se fue trasladando a otras ciudades, como por ejemplo aquí en Madrid creo que se instauró un poco más tarde. Creo que Valencia y Sevilla fueron las primeras y a día de hoy como ha innovado de bicicletas a patinetes a incluso ya coches eléctricos que podemos tener uso con una propia aplicación del móvil y en tan solo unos minutos, la verdad. Ana Belén, me imagino que tú, además desde el punto de vista de la distribución, que estás en relación con empresas, me imagino que estarán afrontando esta nueva movilidad también un poco pensando en ese futuro y sobre todo pensando en lo que pensáis vosotros, ¿no? Sí, y además también creo que las nuevas tecnologías están haciendo que vayamos hacia una movilidad más sostenible, sobre todo en núcleos urbanos donde ahora mismo pues, la masificación es bastante importante. Y al final las nuevas tecnologías están permitiendo pues, la creación de plataformas, pues como ha comentado Javi o Sofía, el uso del pago por uso o el compartir un coche a lo mejor, vamos, las empresas de Cabify o Uber al final, o como ha dicho Sofía, sinceramente, yo ahora mismo concibo más el uso, o sea, el vehículo como un servicio que como un bien o una propiedad. Entonces eso al final también yo creo que los jóvenes le damos más valor a otras cosas y preferimos simplemente pagar por un servicio que necesitamos en un momento puntual a tener que pagar por un coche durante X años. Claro, todo esto evidentemente está muy relacionado, muy vinculado a las nuevas tecnologías. Claro, tenemos lo que habéis comentado, es que a través del móvil puedes alquilar desde un patinete hasta un coche. Eso es. O sea, en un momento, ¿no? Sí. Lo tienes a tu... Bueno, incluso llamar a un Uber. Sí, o sea, decir, sin necesidad de tener que contactar con nadie, simplemente con una aplicación llegas al coche, te registras y abres el coche. O sea, no tienes que gestionar nada con nadie, simplemente descargándote una aplicación puedes acceder en cualquier momento. No hay ni que pedir el coche a los padres. Nada. Claro, esa es otra también a tener en cuenta, claro. Sí. Es sorprendente, pero a día de hoy, aunque parezca a gente de una edad más avanzada, algo como si fuera algo del futuro, pero es cierto, a día de hoy con una aplicación móvil se abre un coche, a día de hoy. Claro, y todo eso, toda la movilidad esta de la que estamos hablando y de la futura movilidad, que ya no es tan futura, que ya es muy presente, pues da esas posibilidades. Sofía, has mencionado antes el tema de la propiedad y bueno, antes de empezar a grabar el programa, nos confesaba Sofía, dice que ella ahora, o sea, no tiene ni intención ni de comprarse un hijo, ni de comprarse un coche, ni de tener un hijo, o sea, pero que es así, ¿verdad? O sea, sí. es esta mentalidad la que hay ahora, sobre Sí, todo bueno, por la pero oferta de que todas hay. maneras, lo que comentaba antes es que es eso, creo que avanzamos a velocidades diferentes dependiendo de dónde vivas. Nosotros estamos hablando desde el punto de vista de que vivimos en una gran ciudad y de que tenemos medios de transporte por todas partes. O sea, es que es súper accesible todo. No tenemos necesidad de tener un vehículo en propiedad. Aparte, es súper complicado viviendo en el centro de Madrid tener un vehículo en propiedad. ¿Dónde lo metes? ¿Cómo aparcas? Esa es otra cosa que tenemos que afrontar también. Que vale, puedo tener un coche en propiedad, pero ¿dónde lo meto? Eso es, pero luego las cosas cambian mucho si vives en una pequeña ciudad o en un pueblo.
Por ejemplo, yo soy de un pueblo pequeñito de Zamora, de Villalpando, y yo voy un fin de semana a ver a mis padres y allí es impensable no tener un coche. Claro. Allí lo que tú comentabas antes, te sacas el carnet a los 18 años y todo el mundo tiene coche. Yo llego al pueblo y lo primero que hago es quitarle el coche a mis padres. Porque tú sí tienes carnet. Sí, tengo carnet. Es que hay que decir que Ana Belén no tiene carnet. Sí, pero... lo tengo. Ah, perdona. Sí lo tengo. Lo que te comenté, Chema, cuando hablamos fue que cuando yo cumplí los 18 años establecí prioridades. Y aunque yo tenía dinero para sacarme el carnet, como luego no iba a tener dinero para poder comprarme un coche, dije, Eso, mira, pues el dinero que tengo me lo voy a gastar en irme de vacaciones y ya a futuro, cuando pueda, me sacaré el carnet y ya tendré un coche, porque yo pensaba, ¿para qué me voy a sacar el carnet si mis padres no me lo van a dejar y yo no voy a poder conducir? Pues al final ese dinero dije, mira, lo invierto en irme de vacaciones, que había empezado a trabajar en una tienda de ropa y estaba trabajando, tenía mi dinerito ahorrado y me fui de vacaciones con mis amigos. O sea, al final establecí otras prioridades. Efectivamente, lo que hablábamos al principio, ¿no? que antes efectivamente, el coche en propiedad, yo estaba deseando, me daba igual si era de novena mano, me da igual, ¿no? Porque ya me compraba mi coche y tal, y ya iría avanzando, ¿no? En ese sentido. Pero es lo que pasa ahora, ¿qué necesidad tengo de invertir un dinero en un vehículo? Da igual si es un coche, una moto o una bici, incluso, porque hay bicicletas que hay que invertir en ellas para tenerlas. Y efectivamente, con las posibilidades de desplazamiento que hay. Javier, lo mismo, ¿no? A ver, sí, es un poco en línea de lo que dicen las compañeras. Al final yo vengo de una ciudad un poco más pequeña, no es una gran urbe, aunque para mí es una gran urbe, ¿no? Pero vengo de una urbe un poco menor que como lo es Madrid. Entonces a mí cuando yo llegué a Madrid me sorprendió que yo tenía amigos que el carnet de conducir se lo sacaron a edades más avanzadas que mi núcleo de amigos en Sevilla. ¿Por qué? Porque Madrid siempre ha sido una ciudad que con el metro, es decir, siempre ha estado muy a la moda, ¿no? del transporte público. Del transporte funciona, público. sí. Es decir, Madrid funciona bien el transporte público. No es necesario para la gente joven la utilidad tener un coche propio, porque aquí en Madrid puedes ir a cualquier zona sin tener coche, por así decirlo. No es lo mismo que en otras ciudades, como pasa, por ejemplo, no hace falta irse a un pueblo, sino a Sevilla. Es cierto que ha evolucionado, ojo, te hablo de 6 años atrás, 5 o 6 años atrás, ha evolucionado, y a día de hoy sí que en cualquier ciudad te puedes encontrar cualquier servicio de movilidad, ya sea en patinete eléctrico, en coches, a través de servicios con aplicaciones móviles. Y claro, nos tenemos que centrar en el presente y en lo que viene a futuro, que a día de hoy, sobre todo para las nuevas generaciones, ya no millennial como nosotros, sino la generación X o Y, que creo que se llaman ahora, ya sí que más jóvenes todavía, o más jóvenes, o otra generación que se inventen, ¿no? Creo que va a ser ahí donde estas generaciones van a cambiar sobre todo la forma de ver, que nosotros ya lo estamos viendo, pero la forma de ver el transporte, ¿no? O la movilidad, ya como algo que será un servicio, totalmente un servicio. Aquí sí que entra de lleno el pago por uso. El pago por uso, exactamente. Porque claro, habrá gente que nos esté viendo que diga, bueno, vale, es que yo estoy viviendo, como hemos mencionado, en un pueblo pequeño o en una ciudad pequeña en la que, claro, que no hay la infraestructura de desplazamientos que hay en Madrid, donde tienes a tu alcance, pues eso, desde un patinete hasta un coche, una moto, una bici. Entonces, claro, ahí sí que quizás el uso en propiedad sí que está mucho más arraigado, ¿no? Y la gente, bueno, pues quizás porque no le quede otra también, claro. O sea, que tampoco hay que volverse locos, pero lo que tú dices, en las grandes ciudades ya cada vez es más la oferta y también hay que decirlo, la gente joven cada vez tiende más a ir a la gran ciudad, a vivir de la forma un poco más cosmopolita, un poquito más, y utilizar todos estos servicios que tenemos. Hay otra cuestión también, se está, claro, hablando mucho de las nuevas tecnologías que llegan, coches eléctricos, se apuesta mucho por el vehículo eléctrico. De momento el hidrógeno todavía no tiene tanta fuerza, pero se acabará apostando también por el hidrógeno, todo para intentar ir quitando iba a decir de en medio, pero en el programa anterior que tuvimos, hablando también un poco de la movilidad, hablando con los concesionarios, ¿no? De la preocupación que hay ahora mismo, los coches de gasolina o diésel seguirán todavía durante mucho tiempo y tienen muchos kilómetros que recorrer todavía, pero es verdad que se está imponiendo mucho el coche eléctrico y las nuevas energías, nuevas alternativas. Desde vuestro punto de vista, Sofía, ¿cómo estáis viendo esto? ¿Cómo estáis viendo esta apuesta que se está haciendo por estas nuevas energías
¿estáis viendo que realmente es tan importante lo de cuidar del medio ambiente? Sí, de hecho creo que cada vez estamos más concienciados de que hay que cuidar el medio ambiente, no lo suficientemente concienciados como para llegar e invertir en lo que puede costar ahora un coche eléctrico, porque creo que muy poca gente, y sobre todo de nuestra edad, se lo puede permitir. O sea, es muy raro que a nuestra edad, 25 o 30 años, tengas un contrato laboral estable en el que digas, voy a invertir en comprarme un coche eléctrico. Yo mañana pienso en comprarme un coche y pienso en comprarme un coche de segunda mano, que sea pequeñito, que lo pueda aparcar bien, claro. y que gaste poco. Claro. ¿No? Y será de gasolina o de diésel. Claro, siempre vas a optar, y al final, por ende, va a ser una opción mucho menos sostenible. Pero considero que son el futuro, como dices. Estarán mucho tiempo conviviendo los motores con los motores de combustión, pero va a llegar un punto en que desaparecerán. Será un largo recorrido, pero... Aquí a lo mejor ni lo veo. Sí, hombre. Cuando desaparece. Javier, ¿cómo lo ves esta apuesta por las nuevas tecnologías y medio ambiente? Yo creo que es algo necesario. Cada vez más nos estamos encontrando que los motores de combustión generan unas emisiones de CO2 que son nocivas, sobre todo para lo que es el aire que incluso respiramos, ¿no? Que a veces no lo valoramos. Pero, como bien dice Sofía, creo que son el futuro, y además son el futuro, y va a ser, por lo menos aquí en Europa, va a ser impuesto. La idea de la Comunidad de la Unión Europea es que en 2035 los coches sean cero emisiones, es decir, no haya coches de combustión. Ya no hablo de motores... No haya coches... Claro, perdón, no se vendan coches nuevos de combustión, perdón, la gente, sí. No, es que lo que está pasando, se están lanzando mensajes contradictorios. En los que dicen, pero es que tú lo dices tú y aquí te rectificamos, claro. o rectificamos directamente. Pero es que lo dicen desde altas esferas, desde el gobierno directamente. En 2035 no habrá coches de combustión. Eso no es así, eso no es así. Claro, eso no es así. Es importante lo único que aclararlo. es cierto que las marcas, por así decirlo, sí que, o los coches nuevos, la mayoría, o por no decir todos, la idea es que la venta de esos coches sean de cero emisiones, sean coches integral, o sea, totalmente eléctricos, ni híbridos, ni diésel, ni gasolina. Además, la idea es que para equiparar lo que viene a comentar Sofía, el tema del precio del coche eléctrico con un motor de combustión, vamos a penalizar a los motores de combustión que emitan un CO2 mayor, de manera de que ese fabricante le cueste más dinero generar ese nuevo motor de combustión, y de esa manera vamos a equiparar los coches eléctricos con coches de combustión. Un poco va por ahí la intención al gobierno de apostar tanto con ayudas hacia el coche eléctrico. Efectivamente. Entonces, de aquí a 2027, 2025, 2027, yo creo que un coche de combustión, vamos a ir a un concesionario y un coche de combustión, un coche de gasolina, un coche diésel, nos va a costar exactamente lo mismo que un coche eléctrico. Y a futuro, cuando vayamos a un concesionario de vehículo nuevo, por supuesto, la idea, o por lo menos lo que tiene la idea de los grandes gurús, ¿no?, del sector, es que no existan los coches de combustión. Está ganando un puesto en la administración. Sí, exactamente. Claro, si desde aquí me ve... Está explicando todo. Ana Belén, y desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta evolución de yo creo que realmente estamos en una larga carrera de fondo en cuanto a las nuevas energías, pero creo que, como comenta Sofía, ahora mismo cualquiera de nosotros, si se planteara comprarse un coche, yo por ejemplo ahora mismo tendría muchísimas dudas sobre qué tipo de coche comprarme. Creo que en ese aspecto también, los hábitos de consumo, quizás la gente ahora mismo hay una demora vas posponiendo, ¿no?, tengo que cambiar de coche, pero como no sabes qué coche comprarte, porque tampoco a ciencia cierta cuál es el mejor, dependiendo dónde le vayas a dar el uso, si estás en un centro de ciudad o si luego lo quieres más para viajar, depende de las necesidades que tengas. Entonces yo creo que estamos en una larga carrera de fondo, que se está trabajando mucho en eso, y que cuando a nivel nacional tengamos las infraestructuras necesarias para poder dar servicio a todo un parque automovilístico, a lo mejor de coches eléctricos o coches de gas, yo creo que sí que, además ya no solo por lo que comentaba Javi, por evitar emisiones, sino pues porque al final tenemos que avanzar hacia el futuro, y creo que es una gran manera de hacerlo. De hecho, ya se cambió de los coches de caballos, que no somos de nada. Fuimos avanzando. Claro, a los coches con motores de combustión, porque te los metían, por ejemplo, porque era tal, porque era mucho mejor, tal, no sé qué. Evidentemente esto pasará, lo que tú cuentas, pasará, las infraestructuras tienen que mejorar mucho, es verdad, tienen que mejorar mucho. No sé de aquí al 2035 cómo andará, yo creo que ya bastante avanzado.
Pero bueno, a ver cómo... Yo, por incidir lo que dice Ana Belén, sobre todo es la infraestructura. Yo creo que a día de hoy, sobre todo vamos a hablar de España, España no está preparada para asumir un cambio de parque automovilístico a un... Vamos a ser optimistas, ¿vale? Un 50% eléctrico, un 50% todavía mantener convivencia de motor de combustión. ¿El por qué? No sé, pero aquí en Madrid, en una gran urbe como Madrid, la mayoría vivimos en pisos, ¿no? En bloques de pisos. A día de hoy yo creo que no estamos preparados para montar en los garajes o en cualquier... Hombre, a ver, si te lo ofrecen, como hay marcas que efectivamente Sí, ya hay marcas que ofrecen lo ofrecen. la posibilidad de instalarte el enchufe en el garaje, aunque sea comunitario, se podría hacer, pero es lo que hemos comentado en programas anteriores. Más del 70% del parque móvil de una ciudad como Madrid duerme en la calle. Duerme en la calle. O sea, habría que acondicionar la calle Claro. para recargar tanto... A ver, que se llegará. Que todo, se llegará. que se Es llegará. cierto, estamos avanzando. Antes cargar un coche eléctrico tardaba, creo que no sé si era 1 hora, y creo que hay un nuevo modelo de una de nuestras marcas que en 10 minutos está cargado el 80% del Sí, coche. hombre, claro, evidentemente todo Es esto... decir, todo esto va avanzando y al final la tecnología avanza a pasos agigantados. Sí. Lo vemos en la telefonía móvil. Un móvil de un año para otro queda obsoleto. Pues lo mismo Qué va a pena, pasar. ¿verdad? Lo mismo va a pasar. Yo creo que vamos un poco en un sector que tiene que evolucionar, y creo que estamos en proceso de evolución y que, como bien dice Ana Belén, es una carrera de fondo que llegará. Hombre, si hay algún sector que evoluciona notablemente, siempre ha sido el de la automoción. Siempre se están desarrollando nuevas tecnologías, nuevos sistemas, sobre todo de seguridad, ¿no? Claro. Menos contaminantes, en fin, todo esto es verdad. Pero bueno, ahora estamos ahí centrados en las nuevas tecnologías más ecológicas, más respetuosas con el medio ambiente, como son los eléctricos o los vehículos de gas o de hidrógeno, y entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, estamos hablando de las ayudas que se están concediendo para esto. Desde vuestro punto de vista, Sofía, ¿cómo estáis viendo estas ayudas que está dando el gobierno, por ejemplo, ahora para esta movilidad eléctrica? ¿Las veis adecuadas? ¿Las veis suficientes? Creo que no son suficientes, las irán aumentando con el transcurso del tiempo, pero que en los últimos años se han dado pasos agigantados. O sea, en los últimos años hemos avanzado un montón en este tema, pero queda mucho. Queda mucho por hacer. Yo creo que la gente todavía no está concienciada de que dentro de un tiempo va a desaparecer los motores de combustión. Sí, bueno. Me parece que queda mucho. Eso todavía ha quedado claro. Ya digo que yo no sé si lo llegaré a ver, pero evidentemente desaparecerán. Ana Belén, desde tu punto de vista, ¿cómo veis estas ayudas que se están concediendo al vehículo eléctrico, sobre todo? A ver, yo, siéndote sincera, no estoy muy puesta en cuántas ayudas se están dando, Chema, pero quizás sí que no se invierte lo suficiente. Si realmente quieren hacer un cambio del parque automovilístico como están promoviendo desde arriba, creo que deberían invertir más, y sobre todo invertir en aquellas personas, o sea, que no tenemos coche, darnos ayudas para poderlo tener, si realmente quieren que compremos un coche o que haya un cambio, ¿no?, en el concepto que tenemos ahora mismo de la movilidad del vehículo, y sobre todo eso, ayudar. Claro, tú fíjate lo que acabas de decir, las ayudas que deberían de repartirse efectivamente en todo el sector que se está viviendo, en este caso de la electricidad, para poder incluso tener acceso a un coche, ¿no? Sí. Ahora las ayudas están enfocadas a reducir el coste del vehículo. Son ayudas directamente para abaratar el coste. Pero claro, lo hemos mencionado, las infraestructuras están muy flojas. Entonces, otra inyección importante sería transformar la infraestructura para darle servicio al vehículo. En fin, está claro que estas tecnologías avanzan y desde vuestro punto de vista, hablando de las nuevas tecnologías también, que es que no me quiero perder la oportunidad de que me lo contéis, porque lo hemos dicho antes, disponemos de un móvil. O sea, el móvil es la llave, ¿no?, para todo. Para todo, ¿no? A vosotros os dejan sin móvil y a mí a lo mejor me hacen un favor. A vosotros Estamos perdidos. os hunden. Estamos perdidos. ¿Y cómo veis este avance de las tecnologías? ¿Hasta dónde podemos tener en el móvil un servicio todavía más directo relacionado con el mundo de la automoción? ¿Creéis que lo que hay ahora se va a desarrollar más? ¿Es suficiente lo que hay? ¿Cómo estáis viendo esto? Yo creo que sí, o sea, es que se reinventan día a día, pero hoy por hoy es que es lo que hablábamos antes, es que tú puedes coger un móvil, reservar la moto que está aparcada en la acera de tu casa, bajar, cogerla e irte.
y no tienes que hacer más, no tienes que preocupar si la Ni dónde aparcas, la dejas. ni dónde la dejas, lo mismo con un coche, o sea, es que los coches no tienes, además en un Madrid no tienes que preocuparte si lo aparcas en zona azul, en zona verde, da igual, lo puedes dejar donde quieras. Me parece que es maravilloso para nosotros, o sea, lo tenemos todo al alcance de la mano. Y a ver, en cuanto a tecnologías, siguiendo el hilo de lo que comenta Sofía, ya no solamente en cuanto a servicios de movilidad, por ejemplo, como he hablado antes de City o Car2Go o iMove, sino ya la posibilidad del coche conectado. A día de hoy existen aplicaciones en vehículos, vamos a hablar de propiedad, aunque no estoy muy de acuerdo, pero vamos a hablar de propiedad de coche. Solamente un comentario a lo que estás diciendo. Estuve hablando el otro día con una persona que tiene un concesionario que tienen vehículos que ceden. Claro. Pues, tú llevas tu coche, que te lo repare, un vehículo de cesión para que lo utilice durante 2 días. Y me comentaba, hablando de las nuevas generaciones, de los jóvenes, dice, es que viene un joven y lo primero que me pregunta es si se puede conectar el móvil al coche. Claro. Digo, ostras, es que claro, a mí me da igual, ¿no? Es que o sea, yo que me dejes el coche para moverme. Es lo que más nos interesa. Estamos hablando ya llegamos a puntos de que el coche conectado creo que va a seguir avanzando, y es que ya no se me ocurren cosas, eso ya se lo dejo a los ingenieros, ¿no? de vehículos, porque al final ya desde la propia aplicación del móvil puedes conectar el aire antes de llegar al vehículo. Para que cuando tú entres dentro del vehículo, que no era como antiguamente, yo recuerdo cuando yo iba a la playa con mis padres que tenías que poner aire a tope porque si no te morías de calor dentro. Bueno, pues yo ya lo puedo conectar antes de acceder a él desde la distancia. E incluso hubo un proyecto que honestamente no sé si salió adelante, pero había una marca premium que incluso desde la propia aplicación el coche venía a buscarte. O sea, el coche estaba aparcado y el coche podía venir a buscarte. Es decir, son tecnologías que van avanzando, que están vivas y que a futuro, honestamente, da miedo incluso lo que podemos llegar a crear dentro de lo que es el mundo de la automoción y el mundo de la movilidad. A ver, ¿lo veis así de claro? Sí. Además, en relación con lo que dice Javi y con todo el tema y los avances de la tecnología, lo que está, o yo por lo menos lo pienso así, es que sí que llegará un momento en el que disfrutemos del coche de conducción autónoma, ¿no? En el que no sé cuándo, pero yo sí que creo que llegará y no sé, claro, creo que nos parece de película, sí. que lo ve, o sea, que nosotros ya flipábamos con la serie del coche fantástico, Claro. Quita, no sé cuánto. Y vendrá. Y es que tenéis claro que puede llegar a esto, ¿no? Un coche Sí, ya que... yo creo que sí, con ciertas limitaciones. Va a llegar, pero a mí sinceramente me da un poco de respeto esto de montarme de copiloto en un coche y que el coche me lleve, es que yo creo que le digo, déjalo, que Pero bueno, ya... sí, hasta que lo pruebes. Esto es como todo, hasta que lo pruebas. Yo creo que para conocer o para saber cómo, porque yo estoy seguro de que va a llegar el coche autónomo, tienes que ver cómo ha evolucionado. Me explico, ya voy a ponerte un ejemplo súper básico, los elevalunas eléctricos. Sí. Antes era impensable, yo creo que a la edad de... Que yo los he tenido. Claro, Bueno. elevalunas eléctricos, hace un tiempo era impensable que el coche con un botón se pudiera subir un cristal. A día de hoy tenemos control de crucero, control de velocidad, control de distancia con el coche de adelante, control de frenada, que ya esos son niveles de autonomía dentro del coche. Sí. Es decir, nosotros lo que el coche autónomo se distingue por varios niveles. Nivel 1, que solamente que puedas poner el control de crucero, puedas desactivar eso, en fin. Nivel 2, que puedes vincular varios sistemas de conducción autónoma a la vez, como puede ser un control de crucero o el mantenimiento de carril. Y ya después, si te quieres ir a niveles un poco más avanzados, que es donde creo que nos encontramos actualmente con la tecnología, que es un nivel 3 en el que necesita un poco de asesoramiento, ¿no?, humano ese vehículo para poder seguir circulando. Pero es que eso ha sido de hace, yo creo que 5 o 6 años atrás. Todas estas modificaciones o todas estas crecimiento tecnológico que ha tenido el vehículo. ¿Por qué no dentro de otros 5 años tenemos el coche autónomo en el que... Ahí estás contando las cosas que yo pienso, digo, no lo voy a ver, es que va tan rápido que al final me lo voy a ver todo. Yo es que honestamente creo que el futuro está más cerca de lo que creemos en cuanto a términos de movilidad, y creo que está aquí para quedarse. Y Ana Belén, haciendo hincapié un poquito en todo esto que estamos contando, cuando llegue estos momentos, en los vehículos, ya pasemos del nivel 3, ya estamos en el 4, ya casi el 5, son 5 niveles, o sea que tampoco es que estemos tan alejados. ¿El coche en propiedad ya
¿será una cosa olvidada? ¿Será una cosa que ya no...? Porque claro, un coche autónomo y en propiedad es que ya suena un poco raro, ya parece que no están muy vinculados. Claro, eso habrá que ver cómo funciona el coche autónomo en el día en que se ponga en marcha. A día de hoy, yo sí me planteo, por ejemplo, a futuro tener un coche en propiedad, porque seguramente mis necesidades de aquí a X años cambien. Te planteas a lo mejor tener una familia o tener hijos, tus necesidades cambian. Y no sé, yo ahora soy, por ejemplo, muy usuaria de Cabify, Uber o otras plataformas. Cuando tú ya tienes a lo mejor una familia, unos hijos o tal, las necesidades cambian y evidentemente no vas a estar, ay, voy a coger un Uber que tengo que llevar a los niños al colegio. Pues no, a lo mejor sí que ahí necesitas disponer de un coche para poder moverte en el momento en el que lo necesites. A lo mejor el uso que yo le doy ahora, por ejemplo, a un vehículo, no... O sea, simplemente con lo que en el momento quiero pagar, lo pago, como además en las aplicaciones tú en el momento ves lo que te vas a gastar o lo que no. Ahora, el día de mañana ya seguramente la movilidad que yo voy a tener que tener va a ser mucho mayor, con lo cual seguramente sí que me salga más rentable a futuro tener un coche en propiedad. No sé si eléctrico o cómo será, o a lo mejor simplemente me monto y me lleva a donde sea, pero sí que creo que tendría un vehículo en propiedad. Bueno, claro, lo de la propiedad es un poco también relativo en cuanto a la forma o la adquisición. Sí. Javier, tú eres también un experto en renting, el tío es que lo sabe todo. Claro, sí, Javi, sí. Y ayer estuvimos con la Asociación Española del Renting y nos contaron, bueno, pues cómo estaba el mercado, la actualidad, cómo había evolucionado, los números actuales, el incremento importante que está teniendo el renting ahora mismo en la actividad comercial del día a día, sobre todo de la automoción, ¿no? Que claro, a mí, por ejemplo, como experto, bueno, pero es que ya por la edad, aunque solo sea por edad, ya se me van quedando las cosas, ¿no? Antes la gente nos llamaba para preguntarnos, oye, este modelo que ha salido o este otro, ¿qué coche me recomiendas y tal? ¿Qué marca es mejor y tal? Ahora hay gente que nos llama para decir, oye, esto del renting, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo comprar o cómo es esto? ¿Voy a ir cambiando de coche? ¿Voy a tener siempre coche nuevo y tal? Pues claro, Ana Belén nos dice, ya pienso en tener a lo mejor más adelante un coche en propiedad, pero es que a lo mejor ni eso, a lo mejor todas estas soluciones te permiten tener coches nuevos cada 2 por 3 y sin necesidad de que sea tuyo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que sí, un poco hilando con lo que comentaba Ana Belén, hablamos de independencia cuando nos independizamos, cuando salimos de casa, pero la independencia que te da la disponibilidad de tener un coche para ti en cualquier momento es una sensación que cuando no tienes coche te sientes vacío, ¿vale? Nosotros sí lo has probado, ¿no? Sí, entonces yo eso lo he tenido y es una sensación un poco... Pero bueno, con respecto al tema que comentaba Chema del renting, ahí te doy toda la razón. Yo para mí el futuro es incertidumbre. Yo a día de hoy a lo mejor necesito, como decía Sofía, un coche pequeño que consuma poco para poder aparcarlo en cualquier lado, pero el día de mañana yo a lo mejor necesito un coche familiar porque tengo 2 hijos o... en fin, las necesidades de cada persona cambian en virtud al momento, en el momento del tiempo en el que te encuentres. Entonces, para mí ya el casarte con un coche, porque al final nosotros... aquí en España... No, perdona, está muy bien dicha la palabra. Sí. Es que te casas con un coche. Claro. Aquí en España tú compras un coche para tenerlo 10, 12, 13 años, 15, 20, 25 en algunos casos. Entonces, porque claro, el coche no da problemas, el coche va muy bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Pero al final ya no es que cambie el coche, es que cambias tú, cambia tu forma de ver la vida, cambia tu forma de vivir, ¿sabes? Entonces... creo que un producto como el renting, en el cual yo estoy 3 años con este coche, a día de hoy me solventa las necesidades de movilidad que tengo y a lo mejor dentro de otros 3 años tengo unas necesidades diferentes, no tengo por qué perder el valor de ese coche nuevo que me he comprado, venderlo y ahora otra vez otra inversión en otro vehículo. Al final, los jóvenes en día de hoy vivimos apurados hasta el cuello. Hoy en día, comprarnos una casa en propiedad es una panacea. Imagínate un coche en propiedad. Sofía, lo veis así, ¿no? Sí, además del renting, creo que yo lo veo en mis padres, optaban mucho por el coche nuevo. O sea, antes vosotros os dais por el coche nuevo, os comprabais un coche y os comprabais un coche nuevo. O sea, nosotros lo que buscamos es eso, es un VO que en los próximos 3-4 años nos sirva, nos guste y a los 3 o 4 años, cuando nos cansemos de él, lo cambiamos por otro que nos guste más. ¿Sabes? O sea, no pensamos, yo creo que tampoco pensamos en tener un coche a largo plazo.
O sea, pensamos en Eso sí. soluciones para esto, lo necesito ahora en este momento. Sí, para cubrir necesidades O sea, del momento. Sí, y respecto al tema anterior, no creo que... O sea, simplemente lo que creo es que las necesidades se están alargando en el tiempo. O sea, lo que antes se hacía de los 20 a los 30, ahora se hace de los 30 a los 40. O sea, nosotros ahora de los 20 a los 30... Vamos con retraso. Claro, o sea, vamos... Los 30 son los nuevos vamos 20. vamos en el día a día. Luego ya cuando te planteas tener una familia y todo eso, yo evidentemente en unos años sí que me planteo comprarme un coche en medio largo plazo. Bueno, es que estamos hablando de evolución, de tecnologías. Claro, Sofía, a ver, en 25 años. Esta ya es un poco carca, ya, Sí, con 30 sí, sí. años. No, pero Lo es verdad, es. o sea, con 25 años, claro, pensáis ahora, dice, hombre, sí que seguramente tendré un coche en propiedad y tal, pero es que de aquí a 5 años... No sabemos. O sea, es que no sabemos cómo van a estar de disponible Claro. la disponibilidad que hay con los coches. Es que esto me recuerda, hace poco tuvimos un programa también, la participación de una marca como Hyundai, que tiene una oferta interesante del tema del renting, que es que incluso te da la posibilidad de elegir el coche que necesitas para una situación concreta. Concreta. Entonces, claro, si ya empezamos por ahí, entonces, bueno, evidentemente lo del tema de la propiedad cada vez está... Nos estarán mirando los concesionarios y diciendo, vamos a ver qué me estás contando, lo del coche en propiedad. Claro, hay que actualizarse. y Claro, cambiar. pero ellos, los concesionarios se adaptan. No, evidentemente, A se día de hoy, adaptan. como bien dice Hyundai, Volvo, prácticamente la mayoría de sus coches son renting. Lo que venden son renting. Entonces, claro, es lo que te digo. Yo creo que el sentido de la propiedad al final es algo que cada vez estamos limando más, un poco dejándolo de lado, pero sobre todo por las necesidades que tenemos los jóvenes hoy en día y por el tiempo que nos ha tocado vivir. Como he dicho anteriormente, y a lo mejor me repito, yo recuerdo que antes empezabas a trabajar con 21 años, 23 años, hoy en día terminas la carrera con esa edad. Entonces, claro, es diferente. Tenías un ahorro, lo primero que hacías era intentar comprarte una casa, el coche en propiedad, intentabas incluso, yo recuerdo incluso, ni financiar. O sea, todo al contado. Y a día de hoy eso es impensable. Entonces... yo creo que en un futuro la propiedad, sobre todo en el término de automoción, irá en desuso, quedará en desuso y existirán productos como el renting o, bueno, aunque esto sí se considera propiedad, servicios financieros como el multiopción. Bueno, de todas formas, hablamos del renting, que sé que es una opción muy válida, sobre todo para los extrarradios, para las pequeñas ciudades. Y tal, que es, ya si nos centramos en las grandes urbes y tal, la posibilidad de movilidad, esto me lleva a haceros una pregunta que me gustaría que contestaseis sinceramente, porque vosotros jóvenes saldréis en pandilla, tendréis amigos y tal, con los que quedáis, con los que salís. A la hora de plantearos, moveros, y vais un grupo de gente, ¿cómo movéis? ¿Cómo hay el que tiene el coche, el que no? ¿Tiráis de alquiler? Yo creo que hay un poco de todo, o por lo menos en mi caso particular. En mi grupo de amigos, si no recuerdo mal, creo que soy la única que no tiene coche. También soy de las pocas que trabaja aquí en el centro de Madrid, entonces yo para venir al trabajo no necesito coche, porque además no tendría, como decía Sofía, dónde lo dejo. Además, con todo el tema pues, de las emisiones y tal, ¿qué coche tienes? Claro, no vale que te deje tu abuelo el coche, no, tienes que tener un coche para poder entrar en el centro de Madrid. Entonces, yo me muevo para todo en transporte público. Es verdad que luego, pues, como la mayoría de tus amigos tienen coche, pues vas de viaje, pues al final vas de paquete, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que para cubrir mis necesidades diarias no tengo necesidad de disponer de un vehículo en propiedad, como hablábamos, o de un renting al final. Gracias al transporte público, que aquí en Madrid la verdad que está muy bien, y gracias también a las plataformas que tenemos, de Car2Go, o si queremos coger un Cabify o un Uber, yo accedo a todos los sitios sin problema. Vosotros, por vuestra parte, Sofía, también. Sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con Ana. En largos desplazamientos yo creo que siempre tiramos del que tiene coche, además del que tiene coche, que lleva tiempo con el coche, que no es suyo, o sea, que es suyo, no se lo tiene que pedir a sus padres para que no haya problemas de por medio. Bueno, si no, siempre también están ahí los papis que nos lo dejan siempre. Pero bueno, yo para largos desplazamientos la verdad es que sigo optando por el coche, o sea, el coche compartido, plataformas como BlaBlaCar y También. esos las uso muchísimo. Y en desplazamientos largos, para irme de vacaciones solo, siempre tenemos el tren, ¿no? Yo me suelo mover O nave. mucho en tren, que es súper cómodo. Sí que es verdad que, bueno,
Los precios todavía son un poco elevados, pero Sí. ahora que les está saliendo competencia, se están relajando. Sí. Pero lo que es moverse en AVE, llegar a la ciudad, incluso en la propia ciudad, coger un coche de alquiler la semana que vas a estar y desplazarte durante esos días con el coche de alquiler. Eso yo creo que es lo que más hacemos hoy en Sí. día. Bueno, tú es que tienes coche. Bueno, A ver, pero que mira, aquí Javi no vale, Javi no vale. Bueno, por decir, tiene que hasta coche de empresa. Sí, O sea, Javi tiene todo. Sí, A ver, tiene todo. Yo sí es cierto que estoy en la línea del millennial, ¿no? Estoy ahí. Entonces, yo sí es cierto que utilizo mucho el... Oye, perdona, es que ¿cómo cambian la mentalidad? O sea, solamente son 5 años de diferencia Sí, sí, entre sí. vosotras y él, y Sí. es verdad que ahí hay un... Yo sí es cambio cierto importante. que al final he tenido la suerte de tener coche desde que me saqué el carnet de conducir a los 18 años. Entonces yo uso el coche muy a menudo, muy a menudo para desplazamientos tanto largos como cortos. Si bien es cierto que desde que estoy a lo mejor aquí en Madrid y estoy notando, por ejemplo, las dificultades de acceder al centro, que todas las zonas son zonas de parking regulado, también la facilidad que nos ponen, pues eso, plataformas como, insisto, City, CarWow y Move, creo que estoy empezando a dejar de usarlo un poco, pero sí es cierto de que yo, siendo honesto, uso el coche para absolutamente todo. Es que es verdad. sí. Soy honesto, no A ver, quiero mentir. Ahí, efectivamente, a ver, tengo hijos de distintas edades, mayor que ya supera los 30 años, y es una persona que ha vivido el tema del coche, bueno, tiene coche y moto, o sea, que, Claro. que a este no le falta nada, pero es una persona que vive muy de cerca el mundo del coche, bueno, Claro. trabaja en una marca de coches además, o sea que... Pero bueno, siempre ha tenido esa sensación de querer tener su coche, su momento y tal. Tengo otro hijo más pequeño que sí, vale, que tiene un coche porque se ha quedado con el mío. Claro. Pero no porque haya Sí, pensado en porque comprarse un coche o adquirir un establecemos coche, otras claro. prioridades a lo mejor en ese momento. Claro. Es verdad que dices, joder, pero te gastas un dinero a lo mejor en lo que comentaba Sofía, tienes que llegar allí al sitio de destino de vacaciones y alquilar un coche. Sí, bueno, pero es en un momento puntual y tú a lo mejor te lo estás gastando en A el lo largo mérito del del año. coche, en el seguro, en el mantenimiento. Entonces, Claro. al Es que al final- ¿Pensáis en buscamos- eso? Quiero decir, ¿pensáis a la hora de plantearos sí, claro, yo- en el gasto que supone, claro, ¿no? Sí, 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 o sea, sí. yo ahora mismo, por ejemplo, sí que es verdad que a veces dices, joder, pues si tuviera un coche o tal, pero te planteas, vale, ya no es el desembolso, como decía Sofía, vale, Claro. me cojo un cochecito barato de 2.000 euros, 3.000 euros, un coche de segunda mano que me lleve y me traiga. Sí, pero no es eso, un coche de segunda mano, sabes que también le vas a tener que hacer un mantenimiento más a menudo porque te va a dar más problemas, el numerito, el seguro, entonces dices, joder, es que ya no es el desembolso inicial, sino todos los gastos que conlleva. Claro, o sea, de hecho, creo que es el principal problema. Creo que si solo fuese el desembolso Sí. de lo que cuesta el coche, Claro. tendríamos la mayoría coche. Es el hecho, yo de verdad, yo ahora mismo, viviendo donde vivo, digo, ¿dónde dejo el coche? Es que ¿dónde lo dejo? Es que si tengo que coger una plaza de garaje, los precios en Madrid de las plazas de garaje son desorbitados. Me cuesta casi lo mismo la plaza de garaje que lo que pago por el piso. Es que es impensable. Oye, ¿y habéis analizado, nosotros hablamos mucho también aquí en Ruta 2025 sobre el coche eléctrico, porque es que lo que decimos es que Sí. está aquí y está teniendo mucho apoyo, y habéis pensado en los ahorros que supone un coche de combustión frente a uno eléctrico, o estos temas todavía ni los... Bueno, Javier Javi seguro piensa que en sí. todo, ¿verdad? Javi seguro que sí. A ver, yo realmente sí que me he puesto me he parado a pensar qué consume más, un coche de gasolina o qué consume más, o sea, me explico, ¿qué consumo más, gasolina o electricidad? Al final eso yo creo que a día de hoy todavía yo no lo tengo claro. O sea, no hay, yo no he hecho pruebas y no tengo las pruebas de decir, oye, 100 kilómetros de gasolina me cuestan 10 euros y 100 kilómetros de eléctrico me cuestan 5 euros. Yo a día de hoy lo que te puedo decir como usuario es que el coche que yo ahora mismo tengo un coche híbrido, precisamente, y el consumo de gasolina es inferior al que yo tenía en mi diésel anterior, por supuesto. Claro, combinas electricidad Combina con- electricidad con combustión, claro. combustión, claro. Pero es cierto que yo me he parado a pensarlo, pero todavía no lo tengo claro. O sea, yo a día de hoy no sé si me conviene, por gasto de combustible, me refiero, un coche eléctrico o o un motor eléctrico o un motor de combustión. A día de hoy no lo sé con seguridad. A lo mejor en un futuro se pone todo si claro. no lo sabe Javier, que es el que tal... Pues imagínate nosotras. Es que ni lo habéis planteado, claro. Nos fiamos de lo que diga Javi. No, pues mira, hablando de gastos y de nuevas movilidades, ¿no? La forma que tenemos de desplazarnos, estamos de vacaciones, qué bien, estamos en veranito, ¿no? Y hay muchos desplazamientos.
Me imagino que, claro, desplazamientos de todo tipo. Bueno, me imagino, no, lo sé. Hay gente que se va, a ver, en bicicleta también, ¿no? Pero a lo mejor no tanto. Pero en moto, mucha gente viaja en moto, en coche, por supuesto, todo tipo de vehículos. Y también estamos hablando, ya hemos hablado aquí en el programa sobre el mundo del caravaning, moverse con autocaravanas, sobre todo. Me gustaría saber vuestra opinión en este sentido. ¿Lo haríais? ¿Plantearíais unas vacaciones con una autocaravana, por ejemplo? Sí. De hecho, yo creo que es algo que igual hace 3 o 4 años yo, por ejemplo, no me lo planteaba. Y a día de hoy, o sea, el consumo de lo que es el caravaning ha aumentado muchísimo debido al COVID, entre otros factores. Pero yo, por ejemplo, no sé, es que es una opción que me parece súper cómoda y súper guay para irte con amigos, ¿no? El hecho de alquilar una caravana e irte unos días por ahí con tus amigos, además cada vez es más económico y hay más ofertas, me parece un planazo. Combinando un poco, ¿no?, el ir con amigos, que todo el mundo aporte, ¿no? Bueno, claro, es que no, a ver, que... Tú solo en una alquilar caravana. una autocaravana, pues no es barato. No es Da nada. muchas satisfacciones, pero claro, si vais 3 o 4 amigos, la cosa sale súper barata. Ana, ¿vosotros también te plantearías eso? Sí, el año pasado, además tengo una espinita clavada, porque el año pasado, con todo el tema, como comentaba Sofía, de la pandemia, creo que era una de las mejores opciones para irte de vacaciones, porque al final buscabas seguridad y mucha libertad, porque veníamos de estar encerrados mucho tiempo en casa, además tampoco tenías claro dónde irte de vacaciones porque tenías que estar mirando pues eso, restricciones, limitaciones de aforo en playas y un montón de restricciones que estaban poniendo. Y al final decía, mira, pues cojo una caravana y me voy por ahí, y si resulta que voy a llegar a un sitio y lo han cerrado, lo han confinado, siempre tengo la opción de moverme y hacer lunch en otro sitio. Entonces yo el año pasado sí que es verdad que lo estuve mirando con amigas, pero la demanda estaba tan disparada que nos fue imposible poder alquilar una caravana durante el verano. Cosas, ¿verdad? Sí, o sea, fue inviable, además de que los precios eran bastante altos. Pero sí que lo veo y lo sigo valorando como una opción de vacaciones, porque es eso, o sea, te da mucha seguridad. Todavía seguimos un poco con el tema de la pandemia muy metidos, te da mucha seguridad y además seguridad, libertad y mucha flexibilidad para cambiar de planes en cualquier momento, que seguimos con muchas restricciones y hay que creo que tú controlas también algo de caravana. A ver, al final, por el puesto que desempeño dentro de mi empresa, dentro de Cetelem, estoy muy vinculado a lo que son las áreas de caravanas, ya que le ofrecemos servicios financieros a la compra de las mismas, que son de importes altos, y en la mayoría de los casos pues necesitan los clientes financiación. Yo creo que era un sector que estaba muy acotado a los campistas, ¿no? Es decir, el que le gustaba el caravaning era el camping, es decir, era el estilo de vida. El estilo de vida, te gustaban las caravanas y era tu forma de tomarte las vacaciones, es decir, pero claro, a eso, con todo el tema de la pandemia, hemos unido gente que no a lo mejor, o un determinado público que no era usuario de caravanas, que al probarla y descubrir lo que bien ha dicho Ana Belén del tema de la libertad que te da, la comodidad, y que a veces somos reacios, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio era reacio de ¿yo cómo me voy a ir en una caravana? Con lo incómodo que tiene que ser eso. Y una vez que estás metido dentro del mundillo te das cuenta que es más cómodo de lo que pensamos, y que creo que es un sector que ahora mismo está en auge y que va a seguir en auge bastantes años más. Yo soy, digamos, usuario del caravaning de toda la vida, y te puedo decir que es una gran satisfacción poderte plantear, aunque sea una vez solo, en tu vida, unas vacaciones en autocaravana, sobre todo efectivamente, con otro punto de vista. Invito a la gente que si son reacios, que lo prueben una vez en la vida, porque creo que es una forma de pasar unas vacaciones, ya no solamente con amigos, sino en familia, que une mucho. Y que además es maravillosa en ese aspecto, la verdad que... Además, mira, voy a lanzar un consejo ahora, diciendo como usuario de camping. Es verdad, para las familias, el desplazarse, que lo prueben, una familia que pruebe a hacer unas vacaciones con pues eso, en familia, con los hijos y tal, o en camping o en autocaravana. Verá cómo todo funciona de otra forma, y sobre todo la libertad que le da a los hijos, sobre todo, y si son pequeños más todavía. Y si es en un camping, los sueltas y al rato ya han venido con amigos y ya empiezan las relaciones. O sea, que en ese sentido es muy aconsejable. Los tres trabajáis en una gran empresa financiera como es Cetelem, yo creo que líder en nuestro país, además, muy vinculada al mundo de la automoción de siempre, ¿no? Desde el principio.
Y me gustaría, ya desde el punto de vista un poco más laboral, ¿cómo veis el tema de la financiación? Antes, pues es que claro, es que uno tiene una edad y piensa en unas cosas, las cosas se pagaban así, ¿cuánto cuesta? Es que he ahorrado para pagar, pum. Luego ya te daban los plazos y tal, ya un poquito en los créditos del banco y tal. Ahora, el mundo de la financiación te permite adquirir vehículos de todo tipo y con unas condiciones que además era impensable de antes, ¿no? Y tal. ¿Cómo veis la evolución de esto, Sofía? El tema de la financiación, ¿tú lo consideras apropiado o justo para adquirir un vehículo ahora mismo? Me parece que las financieras, en este caso Cetelem, cada vez buscan más soluciones adaptadas a todos, o sea, a todos los niveles económicos, todos los grupos de edad. Y ahora mismo yo es una cosa que no me planteo, o sea, no me planteo meterme en un crédito. Me gustaría, o sea, si me compro un coche, me gustaría pues el poquito dinero que tenga ahorrado, gastármelo en el coche y olvidarme. Pero evidentemente en un futuro, por ejemplo, adquirir un coche mediante un crédito, un multiopción para poder cambiarlo en unos años, no sé. Considero que sí, que cada vez nos dan más soluciones y que vamos bien encaminados. ¿Tú qué piensas? A ver, yo al final es lo que me da de comer, ¿no? Entonces, yo ya hablando en plata, yo lo considero una palanca fundamental a día de hoy en la venta sobre todo de vehículos nuevos, y ya no solamente de vehículo nuevo, de vehículo usado. O sea, nosotros como financiera cada vez estamos más presentes ya no solamente en el mundo del vehículo nuevo, pero también en el mundo del vehículo usado, caravaning, el tema de las motos, que también hemos hablado antes. Entonces, creo que es una palanca fundamental y que ha ido evolucionando con el tiempo, como bien dices. Antes solamente existía el crédito clásico, es decir, 60 meses, a los 60 meses lo dejo de pagar y el coche ya, pues me lo quedo, pues otros 7 años más, otros 10 años más, ¿no? A día de hoy, productos como el multiopción, yo creo que, sobre todo para la gente joven como nosotros, que en un proceso de cambio continuo es fundamental, ya que no, como un poco coincidiendo en lo que he comentado antes, no te casas con un coche para toda la vida, para 13 años, sino te casas para un coche durante 3 años, y dentro de 3 años ya veré la situación personal y laboral que tengo. Yo, por ejemplo, me compré un coche a los 18 años y a día de hoy yo no necesito un coche en propiedad porque tengo un coche de empresa. Entonces, a lo mejor a mí ese sistema me hubiera venido muy bien, porque a día de hoy no estaría pagando seguro, gasolina, mantenimientos, etcétera, que han estado hablando antes, ¿no? Y sobre todo, la financiación, incluirle servicios. Ahora mismo en Cetelem hemos lanzado un producto como es el Mobility, en el que ya incluimos dentro de lo que es la financiación el seguro del coche, la extensión de garantía. Es decir, al final te llevas un paquete completo en el que tienes cada vez más acotados los gastos, sabes lo que vas a gastar, sabes que ese coche te va a costar X dineros al mes y no vas a tener ninguna sorpresa, porque ya lo tienes todo incluido dentro del paquete. Del paquete. Más fácil. No, exactamente. Bueno, de hecho, hay ocasiones, bueno, muchos de los concesionarios de motos, hablando del mundo de la moto, que puedes financiar en el mismo paquete hasta el equipamiento. El equipamiento. Sí. O sea, que es que ya más fácil ya. Claro, entonces ahí de esa manera hay ciertos gastos que al final suponen un incremento del costo de mantenimiento de un coche, como por ejemplo puede ser el seguro, que incluyéndolo ya dentro de lo que es la financiación, hace que a gente joven como nosotros, que como te digo, vivimos al día, porque vivimos al día, no solvente. Claro, la verdad que solventamos bastantes problemas de movilidad y bastante nos da soluciones de todo tipo, la verdad, en ese sentido. Así que la verdad creo que es una palanca fundamental y que se ha ido introduciendo en los concesionarios cada vez más, y a día de hoy se vende tanto coches como financiaciones en un concesionario, la verdad. De hecho ya hablamos con empresas, con concesionarios, y ya nos admiten que la mayoría de las ventas que se hacen son financiadas. Sí, estamos hablando del 80%, 90, 70% de ventas son la mayoría financiadas. Raro es el que llega con el dinero al contado, oye, aquí lo tienes. Sí. Fíjate, Ana, a ver, para cuando llegas a comprar el coche, que hablábamos volvemos al principio, no, los gastos y tal, el seguro y tal, el numerito, el tal, el no sé qué. Y tal. Tú fíjate ahora de la facilidad esta que dices, no, olvídate de todo esto, una cuota fija y sabes lo que gastas. Eso es, al final es muy importante, porque a ti te dan un precio cerrado donde ya lo tienes todo incluido, tú ya sabes hasta dónde puede llegar o no. De la otra manera, tú al final compras un coche y luego tienes que saber, vale, súmale esto, súmale lo otro, extensión de garantía o lo que sea. Al final, de esta manera, con todos los productos complementarios, como comentaban mis compañeros, que al final son los expertos del sector que estamos aquí, ofrecemos servicios financieros
adaptados para todo el mundo, además con productos complementarios, con lo cual tienes una oferta totalmente cerrada en la que tú tienes un precio fijo para un coche con todo lo que necesitas, un seguro o equipamiento de moto, como comentábamos. Aún así, yo sigo siendo partidaria también del tema del renting, porque como comentábamos antes, que es una manera de poder adaptarte a las necesidades en cada momento, o el producto multiopción también, y además también porque si hay algún cambio de legislación o cualquier cosa, pues siempre tienes la opción de poder ir cambiando en función de en el momento en el que estés. Eso es. Sí. Yo creo que nos sigue dando un poco de miedo, hasta que no tengamos una situación laboral mucho más estable, nos sigue dando un poquito de miedo lo de meternos en una financiación tan jóvenes. Sí. Bueno, afortunadamente tenéis muchas opciones de movilidad, muchas posibilidades, y sabéis que nos estamos quedando sin tiempo. Decía, es una hora de programa, madre mía, una hora hablando y tal. Bueno, si le dejamos a Javier, él podría haber llenado la hora tranquilamente. Menos mal que cuenta cosas interesantes y entretenidas. Me queda poco tiempo y sí me gustaría que cada uno por vuestra parte, analizando un poco la situación que seguimos viviendo de pandemia, ¿cómo veis que ha influido en el mundo de la movilidad, de esta nueva movilidad, la pandemia? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención, Sofía? Pues sobre todo ha cambiado en lo que comentábamos antes. Se ve que la gente opta mucho más por el caravaning. También yo conozco muchos casos de gente que ha cogido miedo a coger transporte público. Sí. O sea, opta más por coger las motos de pago por uso y los coches y todo esto al transporte público, porque pues bueno, creo que el miedo va a seguir mucho tiempo en la sociedad. Sí. Creo que sí. Bueno, a ver si... Pero bueno, hay como una parte... Claro, yo creo que a día de hoy, 2020 versus 2021, nos hemos relajado un poco, ¿vale? Es cierto de que el 2020 fue un año en el que, con todo el tema de la pandemia, en el momento de salir del confinamiento, la gente tenía muchísimo miedo al transporte público, y hay gente que, como te digo, el parque automovilístico en España es súper antiguo y sabían que no podían entrar en el centro con ese vehículo. Entonces, sí que es cierto de que han ido a renovarlo y demás. Yo creo que esas medidas, esa sensación o ese sentimiento de miedo a la pandemia se está relajando, se irá relajando poco a poco y volveremos a la normalidad. Pero que sí es cierto que ha habido un incremento de ventas, sobre todo de vehículo de ocasión, ¿de acuerdo? El vehículo de ocasión ha tenido un incremento fundamental, por esto que te comento. Hay gente que tenía un coche de... Ya lo decía Sofía, que ya buscaría un coche de ocasión. Tengo un coche de 15 años, yo ahora mismo no voy a coger un autobús o el metro porque me da miedo, voy a comprarme un coche de 3-4 años, el cual me van a rebajar bastante el precio, y a partir de ahora pues utilizo mi coche personal para moverme por el centro de Madrid, para ir al trabajo, para ir a tal. O sea, que, según tu punto de vista, la pandemia nos ha ayudado un poco también a renovar un poquito. A renovar un poco el parque móvil. Es cierto que sigue siendo antiguo, pero lo hemos renovado un poco porque, claro, no nos queda otra. No ha quedado otra, lo han impuesto. Para terminar. En mi caso es verdad que como somos usuarias de transporte público, sí que lo viví en primera persona, el de repente tener que salir y meterte en un autobús lleno de gente. A mí me daba un poquito de respeto, ¿no? Y sí que es verdad que al principio, cuando nos desconfinaron y empezamos a salir o empezamos a venir a la oficina, yo sí que a lo mejor fui más usuaria, o sea, ya era usuaria de Cabify o de Uber, ¿no? Pero sí que había ciertos trayectos que yo a lo mejor hacía en transporte público que en ese momento preferí gastarme un poquito más de dinero e irme sola en un coche. Al final, hombre, es un coche donde monta más gente, pero hay unas medidas, claro. Se reduce el riesgo, eso ¿no? Es, sí. Porque el día que te montas de repente en un autobús con tropecientas personas por aquí alrededor, te da un poquito de recelo. Por cierto, voy a aprovechar para decirlo, la moto es ideal para esta individualidad que tanto deseamos, ¿no? Y no tener que juntarnos con tanta gente. O sea, que un cablecito para el mundo de la moto que también está en recuperación, y eso nos viene muy bien. Pues hemos llegado al final del programa, o sea, esto en las horas, como siempre decimos, me repito mucho, pero es que 60 minutos no tiene nuestra hora. Tiene bastante menos porque se nos acaba enseguida. Yo me he venido arriba, como hemos dicho, he venido con camiseta, no sé si habría dado la imagen de ser un poquito más joven, o por lo menos aparentarlo. Tengo que despediros ya. Sofía López García, especialista de marketing en CTLN, muchas gracias un placer por haber venido. Yo creo que hemos estado bien, ¿no? Hemos aprendido cositas, y sobre todo lo que más me interesaba o nos interesaba era vuestro punto de vista, vuestra opinión desde esa juventud que tenéis. Javier Romero Ruiz, gerente de cuentas en CTLN, nada menos, cuidado. Muchas gracias también por acompañarme. Gracias a ti, Chema. Gracias a ti.
Y Ana Belén Rodríguez, especialista de marketing en Cetelem. Pues muchas gracias también. Gracias a ti. Y espero que hayas Un estado a placer, gusto sí. y hayamos pasado un buen rato. Genial. Bueno, pues nada, hasta aquí un programa más de Ruta 2025, esta vez conociendo la opinión del mundo más joven, ¿no? Cómo ven esta nueva movilidad, este futuro que tenemos aquí ya, que ya no es tan futuro, es muy presente. Así que nada, ya sabéis, seguimos aquí, seguimos en Ruta. Nos vemos en el siguiente. Adiós.